Hola, ¿cómo están? Hoy en este video vamos a hacer una introducción a las funciones y para eso vamos a trabajar sobre los ejes cartesianos. Con la necesidad de volcar información, o muchas veces como pasa en los planos que necesitamos ubicar coordenadas, se desarrollaron este tipo de sistemas para poder ubicar puntos en el plano. En este caso, cuando tenemos un sistema de dos rectas que son perpendiculares, a estos ejes se les llama ejes cartesianos. Estas dos rectas perpendiculares son como dos reglas en donde tenemos todos los números que existen, todos los números reales. Al eje que está en forma horizontal se lo llama eje X y al eje que está en forma vertical se lo conoce como eje Y o eje de ordenadas y al eje X como eje de abscisas. Esto hace que el plano quede dividido en 4 cuadrantes, que los enumeramos siempre en sentido antihorario, 1, 2, 3 y 4. Nosotros podemos hacer como si fuera un cuadriculado entonces en el plano y eso permite que nosotros podamos ubicar diferentes puntos, ¿sí? Puntos o pares ordenados los solemos llamar. Por ejemplo, acá tenemos ubicado el número A o el punto A, que si yo miro está ubicado a 2 unidades hacia la derecha respecto del origen de ordenadas y a 3 unidades hacia arriba con respecto al origen. Entonces decimos que el punto A es el punto 2, 3. Siempre todo par ordenado va a tener primero la coordenada X y luego la coordenada Y. Por ejemplo, el par ordenado que indica al origen de coordenadas es el par 0, 0. Entonces leemos así, 0, 0 o 2, 3. Por ejemplo, el punto B que está acá, no sé si se llega a ver, decimos que es el punto menos 5, 1 o 5 negativo 1. Siempre lo vamos a poner entre paréntesis con un punto y coma en el medio para no confundirnos con los decimales. Por ejemplo, el punto C que está acá en el tercer cuadrante, decimos que el punto C es menos 3, menos 2. El punto D decimos que es el punto 5, menos 4. Siempre primero nombramos la X y luego nombramos la Y. Si están sobre los ejes, como pasa acá, que está el punto E, vamos a decir que la coordenada X del punto E es 0 por estar sobre el eje y 2, 0, 2. Y por ejemplo, si tuviéramos un punto ubicado acá, el punto F, sería el 4, 0. 4 de X, 0 de Y. ¿Sí? Entonces, estos puntos nos sirven para ubicar información en el plano. También los ejes coordenados nos sirven para volcar información e interpretar esta información. Estamos muy acostumbrados a ver este tipo de gráficas en donde el eje X va a representar la variable independiente porque es información que no depende de absolutamente nada el avance de esta información. Por ejemplo, el tiempo no está supeditado a nada, avanza. En cambio, la temperatura sí va a estar supeditada, o sea, va a estar dependiendo del horario en el que yo la tome, el lugar en donde voy a estar. Entonces, por ejemplo, en este gráfico aparece el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque el horario no puede ser negativo. Podríamos tener el cuadrante de abajo, si estamos refiriéndonos a la temperatura, porque la temperatura sí puede ser bajo cero, pero no es el caso. Entonces, acá tenemos una gráfica en donde están marcados estos puntos. Entonces, lo que nos están marcando estos puntos son la hora en que se fue tomando esta temperatura y cuál fue la temperatura en cada uno de esos momentos. Si aparecen estas dos rayitas acá en el eje, como los ejes siempre tienen que estar a escala, o sea, cada uno de estos espacios tiene que tener la misma medida y representan la misma unidad, o sea, cada una de estos espacios está representando una hora y cada uno de estos espacios está representando 2 grados Celsius. Entonces, como acá no se tomó información entre las 0 y las 10 de la mañana, haber dibujado o que esté esas 10 horas en el eje vacío no tenían sentido. Entonces lo que se hace es cortar esa parte de eje que no se va a utilizar y se ponen estas dos rayitas avisándolo como diciendo que acá faltan el horario del 0 a las 10, pero que es porque no se usó. Entonces,
esta información o este estudio se empezó a las 10 de la mañana. Entonces, también esa información puede estar volcada en tablas. Entonces, los datos de esta tabla que corresponden a este gráfico nos dicen que el tiempo, que es la variable independiente, se evaluó en horas y la temperatura en grados Celsius. Y nos dice que a las 10 de la mañana hacía 14 grados, a las 11 de la mañana hacía 16 grados. Entonces, ¿cómo hacemos para marcarlo en el eje? Bueno, se dice a las 12 hacía 19 grados, empezamos primero buscando en el eje X el 12 y luego subimos hasta la temperatura que nos indican, que es 19. Por más que acá el 19 no está, nosotros sabemos que entre el 18 y el 20, a la mitad de la altura, va a estar el 19. Las líneas punteadas se usan como guía, no son obligatorias marcarlas, pero al no tener toda la cuadrícula en este dibujo, nos sirven como referencia para poder seguir el camino, y el punto lo marcamos exactamente en donde se cruzan las dos informaciones. Para 13 horas la temperatura subió hasta 20 grados, a las 14 bajó a 18, luego a las 15 bajó a 17, para 16 es 16 y para las 17 horas es 16 grados. Entonces, la temperatura es una variable continua, o sea, nosotros sabemos que no es que de golpe la temperatura pasó de los 14 a los 16 grados, y el tiempo también es una variable continua. Eso es lo que nos permite que podamos unir estos trazados con líneas rectas. Entonces, sobre eso podemos hacer un análisis de ver en qué momento subió la temperatura. Por ejemplo, el intervalo sería de las 10 a las 13, durante esas 3 horas la temperatura subió. Luego podemos decir que entre las 13 y las 16 la temperatura descendió, entre las 16 y las 17 decimos que la temperatura se mantuvo constante. Entonces, toda esa información y estos ejes nos permiten hacer este tipo de análisis. Les dejo como propuesta algunos ejercicios, algunas actividades como para que ustedes puedan analizar, y nos vemos en la próxima clase, ¿sí? Hasta la próxima.